Muy buenos días a todos, Dios les bendiga en esta hermosa mañana, bienvenidos a su canal Sea la Luz, y como siempre, que sea la luz del Padre, que es Jesús, en tu vida, en tu corazón, en tu persona, con tu familia, en tu trabajo, en tu entrada, en tu salida, en donde quiera que vayas, en todo lo que tú pienses que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Le damos como siempre y estamos agradecidos con Dios siempre, le damos gracias por un día más de vida, ¿verdad? Le damos gracias por la salud, que estamos bien, que estamos respirando. Muchas gracias al Padre Celestial, que siempre es bueno, bendito sea por los siglos de los siglos. Y le damos gracias por su bendita palabra, ¿verdad? Y que no nos ha faltado el alimento y necesitamos este alimento espiritual, ¿verdad? Su palabra, guiados por su Espíritu, porque si no está el Espíritu con nosotros, pues no somos nada, la verdad, no somos absolutamente nada. Entonces le pedimos a Dios verdad, el propósito de este canal es para que nos acerquemos, ¿verdad? Tanto yo como ustedes, ¿verdad? Que nos acerquemos a su bendita palabra, lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad? Escudriñar mi palabra, porque vosotros parece, ¿verdad?, que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice la Escritura. ¿De quién testimonio? De Jesús. Jesús vino a cumplir la palabra, seguimos al que cumple. No seguimos al que no cumple, seguimos al que obedeció, hermano mío. Y Él nos enseñó el camino, ¿verdad? Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Entonces es lo que nosotros estamos predicando su palabra. Ese es el verdadero evangelio que Jesús vino a cumplir, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Estamos para estudiar, para leer, y verdad, les pido como siempre que ustedes tengan sus apuntes, ¿verdad? Que apunten sus versículos, estudienlos, ¿verdad? Para que la palabra sea palabra de Dios y no pensamientos de hombre, no opiniones de hombre, la verdad. Tengan su palabra, la pueden descargar, ¿verdad? Descarguen la Escritura, en su teléfono la pueden descargar y pueden tener un tiempo, ¿verdad? Que ustedes escudriñen, ustedes se metan a la palabra, porque la palabra de Dios es verdad, es poder. Y la palabra de Dios es la que toca nuestros corazones, la que cambia nuestra vida. No lo que digan los hombres. Los hombres no tenemos ningún poder. Jesús vino, cumplió y resucitó al tercer día. Él vive, está sentado a la diestra del Padre. Y le damos toda la gloria, toda la honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vamos a empezar, ¿verdad?, con este mensaje. Les pido que abran la Escritura en Lucas 22. Lucas 22. Vamos a estar leyendo el 39 y el 40, el 39 y el 40, y dice la Escritura. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu a la letra, y dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. No, orad que no entréis en tentación. Bendito Padre Celestial, le damos gracias, Señor, por todo lo bueno que es, Señor. Muchas gracias, Señor, por todo, Señor. Gracias, Señor, que tenemos la vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todo lo bueno que es, Señor, porque nos dio una oportunidad. Estamos respirando, estamos con vida, estamos sanos, Señor. Tenemos que comer, Señor, y tenemos donde dormir, Señor. Estamos bendecidos, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Le damos toda la gloria y toda la honra, Señor, siempre, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque usted merece, Señor, toda la gloria y toda la honra, Señor, y todo nuestro corazón, Señor. Gracias por todo, Señor. Le damos gloria y estamos agradecidos, Señor, porque nos permite, Señor, escudriñar su santa palabra, Señor, su perfecta palabra, Señor. Que sea su Espíritu guiándonos, Señor, que no sean palabras de hombre, Señor. Que sea su Espíritu guiándonos, Señor, que sea usted tocando, Señor, a todo aquel que está viendo este mensaje, que sea, Señor, redarguyendo, que sea levantando, que sea fortaleciendo, Señor. Gracias, Señor, le pedimos que sea fortaleciendo nuestras vidas y la vida de todos aquellos que están en este mensaje, Señor. Le pedimos por todos aquellos que no tienen alimento, que no tienen la salud, Señor. Todos aquellos, Señor, que no tienen dónde vivir, Señor. Le pedimos, Señor, que su mano de poder sea, Señor.
que sea su voluntad haciéndose, Señor. Todo esto, Señor, se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Verdad, hermanos? Después de haber visto lo que Dios nos enseñó con qué pasa en todos los montes, me quedé estudiando esto, hermanos, y está tremendo, hermanos. Orad que no entréis en tentación. Hermanos, mi casa será llamada casa de oración, hermanos. Hermanos, si nosotros no oramos, hermanos, no tenemos comunión con el Espíritu de Dios, el Consolador, hermano mío. Si nosotros no oramos, nuestra carne es débil y vamos a entrar en tentación. Jesús les dice a los discípulos: orad que no entréis en tentación. La victoria está en Jesús. La victoria está en su Espíritu que Él dejó, hermano mío. Y si tú tienes comunión, entonces el Espíritu de Dios es el que nos ayuda. El gran Consolador, hermano mío. El gran Consolador. De eso depende, hermanos. De eso depende. Del Espíritu de Dios depende que nosotros, si estamos con Él en intimidad, y si en verdad Él mora en nosotros, mas ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo, hermano mío. Somos pecadores, sí, somos todos pecadores. La cuestión es acercarte a Dios. Si tú estás cerca del Espíritu, el Espíritu es hermoso, poderoso. El amor de Dios es inmenso. Cuando te acercas, Dios cambia tu vida. Dios empieza a cambiar tu vida. Dios empieza a iluminarte. Por eso empezamos que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. ¿Y cómo pues vamos a vencer si no oramos? ¿Cómo pues vencemos si no oramos? Jesús, si vamos a Juan 16, vamos a estar leyendo del 7 al 11, dice la Escritura: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, dice la Escritura, por cuanto no creen en mí. Ven, hermanos, de pecado porque no creen en mí. Lo que hemos venido diciendo: si tú crees en Jesús y sigues desobedeciendo, entonces no crees en Jesús. Somos carne y necesitamos, como empezamos, la comunión con el Espíritu de Dios. La medida en como tú buscas a Dios es la medida como Dios va a empezar a cambiar tu vida. ¿Quieres caminar con Dios? Bueno, tienes que negarte a ti mismo y estar en la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea cambiándote. Hermanos, es una incongruencia querer vivir una vida eterna con Dios cuando aquí en la carne, hermanos, en este mundo, no le damos absolutamente, ni siquiera nos cuesta una hora, hermano, de 24 horas. Es una incongruencia. De pecado por cuanto no creen en mí. Porque pecado, hermanos, vamos a 1 de Juan 3, 2 al 4. 1 de Juan 3, 2 al 4 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ven, hermanos,
así como nos purificamos, así como Él es puro. Y solamente nos puedes purificar el Espíritu de Dios, hermano mío, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, hermano mío. Ahora, el 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues pecado es infracción de la ley. Pues pecado es infracción de la ley. De pecado por cuanto no creen en mí. ¿Ves? Jesús vino, caminó justo, en carne, recto, digno, resucitó al tercer día. ¿Por qué? Porque cumplió, hermano mío. Porque Él es obediente y seguimos al obediente. Él vino como humano y regresó al Padre cumpliendo. Resucitó cumpliendo. Por eso dice, de pecado por cuanto no creen en mí, porque si seguimos pecando, entonces no creemos en Jesús. Se trata de este día a día, estar buscando la llenura del Espíritu, para que el Espíritu nos guíe, porque Él nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. El día es de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Ves? Descendió en carne. De justicia por cuanto voy al Padre. Porque Él en carne vino a cumplir, hermano. ¿Cuál justicia? Los 10 mandamientos, hermano. La justicia. Él es justo. Él vino a cumplir la justicia del Padre. No vino a abolir. Ya lo han dado. Mateo 5:17. No pienses que vine a abolir. Vine a cumplir. Él vino a cumplir, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Estamos siguiendo al que cumple. Entonces, de justicia por cuanto voy al Padre. Él es justo, porque vino, murió, justo, recto, santo, y Él resucitó al tercer día y Él vive. Es eterno, hermano mío. Él vive y regresa al Padre, cumpliendo, hermano mío. No desobedeció. Seguimos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano mío. Y el mundo está ahorita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren seguir la justicia de Jesús. Por eso dice, por cuanto no creen en mí. El mundo está como está porque no quieren la justicia de Jesús. Entonces, cuando dices creo en Jesús, es porque estamos siguiendo, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Nadie llega al Padre si no es por Él. Por cuanto voy al Padre no me veréis más. El 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hermanos míos, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. El príncipe de este mundo sabemos de quién habla. Sabemos que es el desobediente. El desobediente, hermano, se apartó de Dios. Cuando te apartas de Dios, hermano mío, entonces, ¿qué somos? Cuando no hay ninguna búsqueda de Dios, hermano mío, cuando no leemos su palabra, cuando no oramos, hermanos, cuando estamos en nuestra carne, que lo hemos dicho que es nuestro peor enemigo, nos hace ¿qué? Desobedecer. Por eso dice Jesús, orad para que no entréis en tentación. Tenemos que estar en comunión con Dios, tenemos que estar en el Espíritu. Solamente en el Espíritu podemos vencer, en la carne no podemos hacer absolutamente nada, nada. Por eso caemos y caemos y caemos y caemos y caemos. ¿Y qué? ¿Oramos? No. ¿Vamos a orar? No, mejor me voy por un McDonald's, mejor me voy por una hamburguesa, mejor me voy por mejor hago esto, mejor hago lo otro, mejor hago aquello, tengo que hacer aquí, tengo que hacer allá. Y no le damos tiempo al Espíritu de Dios, que Él es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Ahora, el juicio viene y Él ya ha sido juzgado, porque se apartó de Dios y verdad, y ya fue condenado porque Jesús murió santo, justo, recto, recuperó la vida eterna. Y ahora, ¿verdad? Él vive y ahora Él nos da vida si le seguimos. Entonces, cuando venga Jesús va a ser juzgado todo el mundo. Ya fue juzgado el príncipe de este mundo. Ahora tienes oportunidad tú y yo y todos desde que murió Jesús y resucitó, todos han tenido oportunidad de arrepentirse. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día, hermanos, de que te arrepientas. No vino por justos, sino por pecadores. Al arrepentimiento, hermano mío. Tiene que haber un arrepentimiento sincero de tu vida, hermanos. Porque si no lo hay, hermanos, entonces no le conoces.
de pecado por cuanto no creen en mí. Y entonces va a venir el juicio, y el juicio solamente es de parte de Dios. El juicio, hermano mío, es de parte de Dios. Y de justicia sabemos qué dice, y de la palabra de Dios sabemos qué dice de la justicia, hermano mío. Deuteronomio, ¿cuál es la justicia? Deuteronomio 25 dice: y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. De justicia, es la justicia de Jesús, que vino a cumplir. Y tendremos justicia cuando pongamos por obra los mandamientos que Jesús vino a cumplir, hermano mío. Él es la palabra de Dios en carne. No dejes que nadie te engañe. Te estoy dando palabra, no pensamientos de hombre. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. ¿Cómo va a ser juzgado? ¿Cómo va a ser juzgado? O sea, volvemos a lo mismo. Si no sabes qué es pecado, ya acabamos de decir que es pecado. Con la palabra de Dios, no con mis pensamientos. Pues pecado es infracción de la ley. ¿Con qué va a ser juzgado, hermano mío? ¿Qué es lo que odia Satanás? Y ya lo hemos visto en Apocalipsis. Se va a hacer guerra con todos aquellos que guardan los mandamientos. Se llena de ira con todos aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No dejes que nadie te engañe. Está en Apocalipsis, hermano mío. ¿Cómo va a ser juzgado? Odia los mandamientos de Dios. Eso es no permanecer en Dios. Odia y hace guerra. De ese, hermano mío, todos aquellos que odian los mandamientos de Dios y que están predicando, y he visto mensajes donde hasta se llenan de ira por los mandamientos de Dios, cuando los mandamientos de Dios es el estandarte por el cual vamos a ser juzgados. ¿Cómo vamos a ser juzgados? Con los 10 mandamientos, hermanos. Él va a ser juzgado, y ya fue juzgado porque Jesús vino a cumplir lo que Él desobedeció, hizo al hombre desobedecer desde el principio. Él vino a cumplir. Él es santo, justo, recto. Él vive, y ahora nos da oportunidad a ti y a mí de no estar jugando a religión, de seguir al Maestro en verdad, y nosotros seguir lo que Dios mandó. Porque su palabra permanece para siempre. Él no cambia, hermano mío. En Santiago, vemos unas palabras, Santiago 4, del 10 al 12, dice la Escritura: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, humillaos. Esta palabra humillaos no quiere decir que estemos golpeándonos no, humillaos. ¿Qué quiere decir? El que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Eso es humillarnos a la presencia de Dios. Acuérdense cómo Abraham fue al monte y dijo: heme aquí. Heme aquí. Hermanos, estamos en tiempos, y si Dios te da vida, estás en todo tiempo, hermanos, de arrepentirte y decirle a Dios: heme aquí. Humillarte es dejar tu carne y las obras de tu carne. Ya no vives conforme a tu carne, sino dices: Señor, heme aquí, de todo corazón, y empiezas a seguir la voluntad de Dios. Eso es humillarme. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El 11, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. ¿De cuál ley se está refiriendo, hermanos? ¿De matar corderos? ¿De circuncisión? ¿De todo lo que dijo Pablo? ¿No es por obras para que nadie se gloríe? ¿Todas esas obras? No, de los 10 mandamientos, hermano. Juzga la ley. ¿Por qué? Porque el amor, dijo Jesús, el amor es: ama a Dios con todo tu corazón, con todo tu vida, y el otro es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si amas a tu prójimo, no le juzgas, lo tienes que amar, no le juzgas, porque ya la Escritura es la que juzga, hermano mío, la palabra de Dios. Y juzga, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Cómo nos va a juzgar Dios? Con su ley. ¿Quién es el dador? Dios. No es religión, es nosotros, la ley de Dios, los 10 mandamientos, seguir al que la guardó. ¿Quién es Jesús? Esa es la justicia, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. El 12, uno solo es el dador de la ley,
que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Nosotros no debemos de juzgar. Nosotros hoy estamos dando el mensaje para que veas en la Escritura cuál es el término. Uno es el dador de la ley y Él es el que nos va a juzgar, hermano mío. Nosotros no tenemos ningún derecho de juzgar a nadie. Nosotros lo que sí tenemos que dar la verdad y tenemos que compartir la verdad. Una cosa es compartirla y otra cosa es andarte juzgando. No. Los 10 mandamientos es para ser hacedor. Lo acabamos de ver. Dice, pero si tú juzgas a la ley y no eres hacedor de la ley, sino juez. ¿Ves? No eres hacedor sino juez. Hay que hacerla en tu vida. En tu vida. ¿Ves? No juzgar. Porque todos tienen libre albedrío. Y al final del día, uno fue el dador de la ley, quien es Dios, y Dios va a juzgar por medio de ella, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y te estoy dando palabra, no opiniones ni pensamiento. Porque pecado es infracción de la ley. Y la justicia es que guardemos los mandamientos de Dios. Y el juicio que es en los que saben de la ley de Dios, pero que la rechazan. Porque si rechazas la ley de Dios, estás desechando y rechazando lo que Dios dio y que Jesús vino a cumplir, hermano mío. No es religión. Nunca ha sido. Jesús resucitó al tercer día porque Él es justo, santo, digno, recto. Él no pecó. Dice la Escritura que Él no conoció pecado, hermano mío. Dale la gloria al Rey de Reyes. Y en 2 de Pedro, aquí vemos cómo, ¿verdad? Necesitamos del Consolador. ¿Y de qué más necesitamos? De orar con el Consolador. ¿Y qué necesitamos? De su palabra, hermano, que fue inspirada por el Espíritu de Dios, hermano mío. ¿Ves? Cuando Él nos ¿verdad? Él nos, la Escritura dice, ¿verdad? El Espíritu, el Consolador, dice, y cuando Él venga, el 8, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo nos va a convencer? ¿Cómo nos va a convencer? Orando, ¿verdad? Teniendo relación teniendo comunión con Dios, orando, llenándonos y incitándonos a leer la Escritura que fue inspirada por el Espíritu a todos aquellos santos hombres, y por eso tenemos esta Escritura valiosa, preciosa, que no importa cuántos años hayan pasado de personas a personas, porque son varios libros, hermano, pero todo ello hay una comunión y una armonía en la Escritura desde Génesis hasta Apocalipsis impresionante, hermano mío. Eso no puede pasar nada más porque sí. Esto no vino de hombres, hermano mío. Y 2 de Pedro, ¿verdad? Ya Pedro, cuando ya entendió en negarse a sí mismo y dar hasta Dios su vida por el Maestro, hermano mío, entonces ya aquí Pedro está dando unas cartas en 2 de Pedro y él nos dice, ¿verdad? La Escritura nos dice en 2 de Pedro 1, 17 al 21, dice la Escritura, pues cuando él recibió de Dios Padre y honra y gloria, ¿quién recibió? Jesús. ¿En dónde? En el monte, hermano mío, de la transfiguración. Ya di un estudio de eso, hermanos, para que vayas los mensajes y veas el estudio que di sobre de eso. De cuando se aparece Elías y Moisés, hermanos, que Jesús se transfigura. Aquí está hablando Pedro de lo que él vio y oyó, hermanos míos, no de cuentos de hadas. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Hermanos míos, en el monte santo los llevó a 3 discípulos. El 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien a estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta que el día esclarezca. ¿Quién es esa luz? Jesús, hermanos. ¿Y la antorcha cuál es? La palabra de Dios, la profeta y la palabra de Dios. Necesitamos palabra y el Espíritu en comunión, en oración, hermanos. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura, ¿ves, hermanos? No le dicen Viejo Testamento. Pedro dice, ninguna profecía de la Escritura con E grande
es de interpretación privada. Por eso tenemos que usar varios versículos para hacer un estudio. No es que un versículo esté mal, hermanos, pero está mal que el ser humano ponga opiniones, pensamientos, y que un versículo lo tuerzan no leyendo todo el contexto. Acuérdense, un versículo fuera de contexto es pretexto para desobedecer, hermano mío. Y muchos están así, creen nomás en un versículo. El versículo no está mal. Escuchen, no hay versículos malos. Lo malo es el hombre que pone las ideas y pensamientos. Y por eso cuando das un mensaje tienes que apoyarte en varios versículos. ¿Para qué? Para que la misma palabra no es de interpretación privada. Entendiendo primero que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, hermanos míos. Tenemos que apoyarnos en la Escritura. Dice el 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No ha sido por voluntad humana, hermano mío. Es por obra del Espíritu Santo, el Consolador que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, hermano mío. El Espíritu de Dios nos guía. El Espíritu de Dios nos guía, hermano mío. Nos vamos a Lucas 22, donde empezamos. Lucas 22. ¿Verdad? Pero ahora vamos a leer, del Lucas 22 del 31 al 34, dice la Escritura. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El 33, el Señor le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Hermanos, la diferencia de Pedro cuando está dando las cartas que vieron en el Monte Santo es de que él ya se negó allí. Acá Pedro no se ha negado, y eso que ha caminado con el Maestro. Y le está diciendo: hasta la cárcel voy por ti. Esa es la carne hablando, hermanos. ¿Y cuántas veces nosotros, nuestra carne, hermanos, estamos hablando así? ¿Por qué? Porque no tenemos la guianza del Espíritu, hermanos. Ahora, Pedro caminó con el Maestro, hermano mío. Los 12 discípulos estuvieron con el Maestro, con el Hijo de Dios. Y le está diciendo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Le responde, y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Fíjate, Jesús vino y sabe todo lo que iba a pasar. Si Jesús tuviera el pensamiento de unos y sabes que te van a engañar o que te van a negar, hermano mío, te vas a enojar con la persona porque es nuestra carne. Jesús es el Hijo de Dios que vino sin pecado concebido, está con el Espíritu de Dios, sabe todas las cosas, hermanos, y sabe que le va a engañar. Aún las palabras de Pedro está saliendo: yo iré contigo hasta la cárcel, maestro, hasta la muerte. Y le dice Jesús, y le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Ahora, hermano mío, en nuestra carne, Pedro caminó con el Maestro. Nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo, y si no oramos, ¿qué va a pasar? ¿Cuántas veces vamos a negar a Jesús? Por eso dijo Jesús: de pecado porque no creen en mí. Si estás siguiendo al Maestro, entonces, hermanos, estamos siguiendo al que no pecó. Y si seguimos pecado, hermano, entonces estamos negando al Maestro. Dios sabe todo lo que va a acontecer, hermano. Por eso tenemos la Escritura.
Lo que nosotros necesitamos es estar llenos del Espíritu de Dios, porque mi casa será llamada casa de oración, y el Espíritu de Dios es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Y su palabra ha sido inspirada por el Espíritu de Dios. Necesitamos en estos tiempos, hermanos míos, acercarnos de tal manera que nosotros ya no estemos guiados por la carne, sino por su Espíritu, hermano mío. Despierta, iglesia. Hay que orar, hermanos míos. Hay que orar. Mateo 13. Vamos a estar leyendo hasta el 18. Mateo 13, 18. Dice la Escritura: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ojo, hermanos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El próximo versículo, hermanos, es, como siempre les digo, sacado fuera de contexto totalmente. Que hay una doctrina que se dice ser la verdadera porque supuestamente Pedro fue el fundador de esa doctrina, hermanos míos. Lo cual, hermanos míos, eso es una gran mentira, hermanos míos. Lee la Escritura. Yo no estoy aquí para criticar a nadie. No más que un texto fuera de contexto es pretexto para desobedecer, hermanos. Y así muchas personas creen en el hombre en vez de estudiar la Escritura. ¿Quién dicen que soy? Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. Sus palabras: tú eres el Hijo del Dios viviente. Jesús es el Hijo del Dios viviente que caminó en esta tierra, que venció a la muerte, murió, al tercer día resucita, hermano mío, cumpliendo la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis. Jesús es la palabra de Dios en carne que te hace pensar, hermano mío, que Él vino a abolir. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. ¿En quién tenemos que estar? En Jesús. Ve lo que sigue. Dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, en griego Petros, y sobre esta roca, griego Petra, piedra, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este versículo sacan de contexto diciendo que Pedro es la piedra. Y no, hermano mío. El fundamento, y que dicen que es la verdad porque según fue el que fundó esa iglesia, hermano mío, no. El fundador es Jesús. Y la verdadera piedra vida es Jesús, hermano mío. Te lo demuestro porque Pedro, en Primera de Pedro, vamos a Primera de Pedro, Pedro cuando ya se negó, en Primera de Pedro 2, del 4 al 9, dice la Escritura: acercándonos a Él, piedra viva. ¿Ves que no dice acercándose a mí, piedra viva? Porque Jesús dijo que en esta va a ser la iglesia viva. No, acercándonos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios espirituales aceptables. ¿Cuáles son esos sacrificios, hermanos? Negando nuestra carne, hermanos. Aceptables, ya no matar corderos. Por eso hay las escrituras son torcidas porque le ponemos pensamientos de hombre. Ojo lo que sigue: por lo cual también contiene la escritura grande, que he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. ¿De quién está hablando? ¿Ves que no dice el que creyera en mí? No, el que creyera en Él.
¿Cuál es la piedra preciosa? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Ves? ¿Ves por qué Jesús dice, de pecado por cuanto no creen en mí? Y esta palabra es piedra de tropiezo. La palabra de Dios es para edificar, es para piedra de tropiezo. Si tú no te niegas a ti mismo y sigues al maestro, entonces se convierte en piedra de tropiezo, porque entonces sigues pecando y pecando y pecado y pecando y pecando y pecado, porque la escritura te dice que es pecado y que no es pecado, hermano. Y pecado es infracción de la ley de Dios, hermano mío, la cual muchos desechan. Así como desechan la escritura, entonces están desechando ¿a quién? Al que vino a cumplir, hermano mío. ¿Y a quién están desechando? Al Padre eterno que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A quién estamos siguiendo? ¿Quién es la piedra que está hablando Jesús? ¿Ves? Pedro, tu nombre es Pedro, Petros, piedra, Petra. Es como en español. Pedro, piedra. Pedro, piedra. ¿Quién es la piedra? Lo que declaró Pedro. ¿Qué declaró Pedro? Tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Cuál piedra está hablando Pedro en primera de Pedro? La piedra preciosa, Jesús. ¿A qué se refiere Jesús? A la iglesia verdadera que sigue y que guarda los mandamientos de Dios. Apocalipsis 14:12 dice, y esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Esa es la iglesia verdadera. ¿Y sabes qué, hermano mío? Todo mundo diciendo, nosotros somos la verdadera. Nosotros somos la verdad. Hay una religión sota y están todos peleados unos con otros, echándose unos con otros, cuando nosotros no debemos de andar. ¿Ves? Todo el mundo defendiendo su religión. Ay, es que yo soy bautista, es que yo soy apostólico, es que yo soy esto, es que yo soy lo otro, es que yo soy aquello. Y hay una disputa entre y nosotros tenemos la verdad. Y todos dicen tener la verdad. No, hermano mío, la verdad es Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Jesús. Hermano mío, dale la gloria. La verdad es Jesús, que vino a cumplir y resucitó al tercer día, y todo aquel que ponga su fe en Jesús, Él, el que está buscando la llenura del Espíritu, hermano mío, entonces esa iglesia no va a ser desechada, hermano mío. De eso está hablando Jesús cuando le dice a Pedro. Y vas a ver ahorita con la escritura, mas vosotros sois linaje escogido, ¿verdad? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Ves? Que nos llamó de las tinieblas. Yo no vine a buscar justos. Vine a buscar pecadores al arrepentimiento. Que estábamos en tinieblas a la luz admirable. Por eso empezamos. Que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Que la luz del Padre sea en tu vida. ¿Quién es? Jesús es la luz del Padre, que resucitó al tercer día y Él vive. Nos sacó de las tinieblas a la luz admirable. Mateo. Vamos a Mateo 16. Mateo 16, 19 al 24. Ojo. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era Jesús el Cristo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho por los ancianos, de los príncipes sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Hermano mío,
Pedro todavía no se ha negado a sí mismo, por eso lo negó 3 veces, hermano mío, y aquí le está diciendo al maestro lo que tú y yo le diríamos: no dejes que eso te suceda, maestro, porque el amor del hombre es malo, hermano mío, el amor en la carne es malo, ¿verdad? No le está diciendo algo malo, le está diciendo que esto no te suceda, pero esas palabras están diciéndole que no cumpla lo que Jesús vino a cumplir. Jesús sabe perfectamente lo que le iba a pasar y acontecer, hermano mío. Él vino a dar su vida por ti, por mí. Si lo aceptas o no lo aceptas, eso ya depende de ti. Pero Jesús vino a morir, a pagar el precio por ti y por mí, hermano mío. Nos amó tanto, hermano mío, que dio su vida hace 2000 años. Sin negarse, hermanos. Él no se negó y padeció y sufrió muerte de cruz, hermano mío, y resucitó al 3er día. Y ve lo que le dice. ¿Ves? Primero le está diciendo, en el mismo versículo, si lees, hermano mío, velo para que veas que no creas en lo que te estoy diciendo. Ve lo que dice, lo estamos leyendo. Ve, el 23 dice: pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En el mismo capítulo, hermano mío, le está diciendo: tú eres Pedro, que es Petros, piedra, y sobre esta piedra las puertas del Hades, ¿verdad? Levantaré la iglesia y las puertas del Hades. No está hablando de la piedra de Pedro, porque aquí ya le está diciendo: quítate de mí, Satanás. ¿Cómo está eso entonces? ¿Es Pedro el fundador de la iglesia? No, es Jesús. Porque le está diciendo: quítate de mí, no pones las cosas. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que pasa? Ponemos la mira en lo ser humano, en la carne, en los hombres, en vez de buscar lo que vino a hacer Jesús, hermano mío. No dejes que nadie te engañe, hermano mío. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Le está diciendo: quítate de mí, delante de mí, Satanás, y si quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo. Hermanos, tenemos que negar las obras malas de nuestra carne, y esas están en Gálatas, hermano mío. Vete y ve las obras de la carne, y todos los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, hermano mío. ¿Cuáles cosas? Lo de la carne, hermano mío. ¿A qué nos tenemos que negar? A esta carne, porque esta carne le gusta el yo, el nomás yo, y yo hago, y yo. ¿Cómo está ahora la iglesia? Yo te exalto, yo te alabo, yo esto, yo lo otro, pero no te obedezco. No importa todo lo que hagas, si no obedeces a Dios, la paga del pecado es muerte, la paga del pecado es muerte. Y aunque vino Jesús y Él resucitó al 3er día, si tú sigues pecando, hermano mío, la paga del pecado es muerte. Por eso Él vino a buscar no justos, sino pecadores al arrepentimiento. Tiene que venir un arrepentimiento sincero de parte de nosotros, dejar esta carne humana, estas obras de carne, y seguir al Maestro. Ahí Pedro todavía no se ha negado. Pedro, después de que le vio resucitado, entonces las cartas que leímos ahorita, ¿verdad? Y sabemos todo lo que le pasó a Pedro, hermano mío, porque él se negó a sí mismo. ¿Ves? Jesús no nos juzga por lo que hacemos hoy, sino lo que vamos a hacer. Él hace con nosotros, hermano mío, si nosotros nos negamos. Pero si no nos negamos, hermanos, no le servimos al Maestro. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sabes por qué? Qué fáciles palabras son, ¿verdad? Jesús lo vino a hacer, hermano. Jesús lo vino a hacer. Está diciendo algo que Él vino a hacer. Él vino de ser igual a Dios, vino como humano, se encarnó y vino y se humilló a sí mismo, hermano mío. El que se humilla será exaltado, el que se humilla será exaltado. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el Hijo de Dios que vino a cumplir. Vino como unigénito y subió como primogénito. De Jesús se le dio todo. ¿Por qué? Porque se humilló, hermano mío. No tomó el lugar del Padre, no. Él está sentado a la diestra del Padre.
con toda la potestad dada del Padre, porque Jesús vino a cumplir, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Lucas 22, 39 al 54. Ve, hermano mío, cuando todavía no se ha negado Pedro, todavía no se ha negado. Ve, Lucas 22, 39, y dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Hermanos, ¿a dónde se fue Jesús? A orar al monte de los olivos. ¿Ves, hermano, cómo todo tiene sentido? Si Jesús es el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, Jesús, tiene el Espíritu de Dios y se va al monte a orar, hermano mío. Si Jesús ora, siendo Jesús, va al monte de los olivos a orar, hermanos, nosotros, ¿cuánto estamos orando? El 40, cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad que no entres en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Otra vez oró. Ya había orado en el monte de los olivos, y Jesús fue y oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerse, y estando en gloria oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Hermano mío, Jesús está sentado a la diestra del Padre, y dice la Escritura que está intercediendo por ti y por mí. Y está haciendo lo mismo que con los discípulos cuando iba a ser entregado. Cuando viene la tribulación, huye a los montes. ¿Qué quiere decir? Vete a la presencia de Dios y empieza a orar. Hermano mío, tenemos que empezar a orar, hermano mío, para que no entremos en tentación. Pero no le damos a Dios nada. Hermanos, no le damos a Dios. ¿Ves lo que dijo Jesús? Dale a César lo que es del César, y dale a Dios lo que es de Dios. Él es el creador de todas las cosas. Él es el creador de todo. Él es nuestro creador. ¿Cómo no darle tiempo al Maestro? Pero queremos vivir una vida eterna con Dios, cuando aquí no buscamos ni 15 minutos. 45, una hora se nos hace mucho. Oh, no, mucho. Ya me han dicho, ¿verdad? No, es que están largos. Nos podemos aventar una película de 2, de 3, hasta de 4 horas. Jugar videojuegos hasta 3, 4 horas, pero adiós. Podemos ver un partido de fútbol o ya sea de americano, y nos lo podemos aventar bien suave. Y ahí gritamos y damos toda la energía. ¡Ay, adiós! Se nos hace mucho una hora. El 47 dice: más mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Hermanos, Jesús estuvo con Judas y nunca lo trató menos que a los demás. Jesús sabía que Judas lo iba a entregar, y sus palabras de amor, hermanos, no fue de juicio. Cuando nosotros nos traicionan, hermano mío, nos duele en la carne y reaccionamos de diferente manera, Jesús ve cómo reaccionó. Con un beso entregas al Hijo del Hombre, Hijo H grande, Hombre H grande, al Hijo de Dios, al Hijo del verdadero hombre que es Dios. Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, ¿heriremos a espada? Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces, respondiendo Jesús, dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Todavía, hermanos, iba a ser entregado, iba a ser pasado por todo lo que pasó.
Uno de los discípulos le corta la oreja, hermanos, y Jesús le sana, aunque iba a ser entregado, aunque ese soldado no merecía, hermano mío, porque él fue a arrestar a Jesús. Él le sanó. Jesús te sana. Acéptale. Cuando le aceptas, te niegas a ti mismo. Dices: heme aquí, Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Ora, empieza a orar y lee su palabra, hermano mío. Y Él te guiará. Que la luz del Padre, que es Jesús, sea en tu vida. Y Jesús le dijo a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón había salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo y no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Pedro le seguía de lejos. ¿Ves la diferencia de Pedro adelante, que dio su vida, y la diferencia de Pedro antes? La diferencia, hermano, está tremenda. Pedro le seguía de lejos. Jesús dice: permanecer en mí. Y les está diciendo: orad para que no entres en tentación. Yo he velado por ti, hijo de Simón. Yo he velado por ti. Jesús está intercediendo. Está sentado a la diestra del Padre. Está intercediendo por ti y por mí. Y que te dé, ¿verdad?, hambre de orar y de meterte a leer la Escritura, que es palabra y es verdad. Y su palabra permanece para siempre. Es el pan. No solo de pan vivirá el hombre, mas de toda palabra que sale de la boca de Dios, hermano mío. De Dios, del Creador, del Todopoderoso. ¿Qué le faltó a Pedro? Mi casa será llamada casa de oración. Ora para que no entres en tentación. Y dice la Escritura que lo miraba de lejos. ¿Cuántos de todo el mundo, hermanos, conocemos a Jesús, verdad, y que vivimos y que decimos: ves, de pecado por cuanto no creen en mí? ¿Cuántos estamos como Pedro, viendo de lejos? Cuando lo más importante es permanecer en Jesús, con su Espíritu y con su palabra. Dale la gloria a Dios. Muchos estamos como Pedro, viendo al Maestro de lejos, en vez de estar cerca de Él. Dale la gloria. Mateo 14. Mateo 14, 23. Dice la Escritura. Vamos a estar leyendo el 23 al 33. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ojo, hermanos míos, ¿a dónde se fue Jesús? A orar al monte, solo. ¿A dónde? Al monte. Huyan a los montes, hermano mío. Es tiempo que huyas a la presencia de Dios. A orar. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús fue al monte a orar y dejó que fueran en la barca. La barca estaba siendo azotada por fuertes vientos, y Jesús se acerca a la barca caminando sobre el agua, hermano mío. El arca del pacto, que es Jesús. El nuevo pacto, hermanos, es Jesús, porque Jesús está caminando, fue a orar al Monte Santo, está lleno de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios, porque se posó en Jesús. Todo lo que hizo Jesús lo hizo en el Espíritu de Dios. Y dice Jesús: orad para que no entres en tentación. Y todo es seguir al Maestro. ¿Cómo? Orando, teniendo comunión con el Espíritu, y el Espíritu nos guía, ¿verdad? Nos convence del pecado, de justicia y de juicio, hermano mío. Y Jesús viene caminando. El 25, los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo.
Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces él respondió: Pedro, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Descendió y no se hundió, hermanos. Estaba en pie porque Jesús le dijo: ven. Tenemos que oír al Maestro su palabra y mirarle fijamente a Jesús, no estando de lejos, cerca de ti, Maestro. El 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Cuando le quitó la mirada al Maestro para ver la tempestad, tuvo miedo y se empezó a hundir. La vida es la misma cosa. Vienen los problemas y todo lo que viene, hermanos, a tu vida, tenemos miedo y le quitamos la mirada al Maestro. Le quitamos. Como Pedro estaba siguiendo al Maestro de lejos. Tenemos que estar cerca del Maestro y tenemos que estar llenos de su Espíritu, con su palabra, hermanos, y no mirar lo que viene. Es muy fácil, hermanos, pero como Pedro, muchos estamos de esa manera. Llegan los problemas y que no creemos que Jesús es el Hijo de Dios y resucitó el tercer día. Que no creemos que Dios es todopoderoso. Que no ha demostrado Dios su poder todo el tiempo. El miedo, hermano mío, nos hace hacer cosas. Y lo principal, nos hace quitar la vista del Maestro. No quites la mirada del Maestro, porque si no nos hundimos. 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, y diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. ¿De qué piedra se está refiriendo Jesús cuando le dijo: Pedro, y sobre esta roca? ¿Cuál roca? Jesús, que es el Hijo de Dios. Porque Pedro acababa de declarar que Él es el Hijo del Dios viviente. Dale la gloria. Y tienes que empezar a buscar tú, de tu alma y tu corazón, la palabra de Dios, y tener comunión con Dios, orando, leyendo la palabra, escudriñando la palabra. El Espíritu de Dios te va a dar de entendimiento de la Escritura y vas a empezar a caminar por fe, la verdadera fe, hermanos. La fe, ¿verdad? Como dijo Jesús: de pecado por cuanto no creen en mí. Si no eres pecador, entonces crees en Él, porque ya te arrepentiste. Esto no es de jugar, ay, soy perfecto, no. Esto es de día con día buscar. Esa es la verdadera fe. Poner la mirada con el Maestro y no quitarla. Aunque venga la tempestad, aunque vengan los problemas, aunque vengan las situaciones, tú mira al Hijo del Hombre, al Hijo de Dios, al Hijo de Dios viviente. Ahora regresamos a Lucas 22, 55 al 62 dice: y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también: este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Lucas 22, 58 dice: un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy.
Como una hora después otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. El 61. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes que el gallo cante: me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro, que caminó con el Maestro, que anduvo con el Maestro. Y el problema de Pedro es que no se había negado a sí mismo. Así como le dijo: todo el que quiera seguir en pos de mí, níguese a sí mismo. Perdón. Y qué hermoso es Jesús, porque verdad, a pesar de que Pedro lo negó, así como muchos de nosotros, hermano mío, esto no es de verdad, es todo, la palabra de Dios es enseñanza. Y entonces, hermano mío, nosotros abandonamos al Maestro cada que empezamos a desobedecer y no buscamos de Él, hermano mío. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu, orad para que no entres en tentación, hermano mío, y escudriñar su palabra. Es tiempo, hermano mío, de dejar de estar jugando a la iglesita y empezar que esta carne, hermano, sea siendo guiada por su Espíritu, hermano mío. Dejar las obras de la carne, eso es negarse a sí mismo, hermano mío, porque Jesús vino en carne, pero fue guiado por su Espíritu, hermano mío, por el Espíritu de Dios. Nos devolvemos a Lucas 21, en el 36 dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. ¿Ves? Jesús estaba en el monte de los Olivos. Ahora el 36, velad, dice: porque en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ahora, este versículo lo utilizan para decir que viene el rapto secreto, hermano, de escapar de todas estas cosas. Si ves en Lucas, vete todo el capítulo y para que veas que dice que viene la gran tribulación y después de la gran tribulación viene el Hijo del Hombre. ¿Quién estará en pie de escapar de todas esas cosas? Todos aquellos que oran y que están orando de Dios. Pero no dice: y van a escapar porque me los voy a llevar. No, hermano mío, porque si tú estás buscando de Dios, el Espíritu de Dios te va a guiarnos en esos tiempos. Hermano, una cosa no va con la otra. Y un versículo fuera de contexto es pretexto para desobedecer, hermano mío. No dejes que nadie te engañe. Y él enseñaba de día en el templo y de noche saliendo, y se sentaba en el monte que se llama de los Olivos. Hermano mío, con la escritura, huye a los montes. Cuando dice Jesús, métete a la presencia de Dios, hermano mío. Estamos en tiempos, hermanos, en tu persona. Tú decides si buscas o no buscas de Dios. La verdad y la verdad no está en nosotros, en el hombre, está en Jesús que resucitó. Y Él, como dijo, mandó el Consolador, hermanos, y está disponible para ti. Pero solamente hay que negarse a sí mismo para que el Espíritu de Dios podamos tener comunión con Dios. Eso es. Pues ya no hay templos, hermanos. ¿No sabéis que sois templos del Espíritu de Dios? ¿No sabéis que sois templos del Espíritu de Dios? Si eres templo del Espíritu de Dios, es día con día, hermanos. Porque la carne es mentirosa. La carne no quiere servir a Dios. Tu carne no te quiere llevar a la vida eterna. Tu carne no quiere orar, no quiere leer. Mi carne no quiere orar, no quiere leer. Pero estamos en tiempos, hermanos, que debemos de negar nuestra carne para empezar a buscar en el terreno de la bendición que es en el Espíritu de Dios, hermano mío. Y el Espíritu nos guía a toda verdad, hermano mío. En Isaías 41, y con esto termino, Isaías 41, de 9 al 10, dice la Escritura:
Porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Quién es la diestra de mi justicia? Jesús. Está sentado a la diestra del Padre. Él siempre nos sustentará si nosotros buscamos de Dios. Si no buscamos de Dios, ¿cómo? Si no hay comunión entre tú y Dios, ¿cómo? Pero con Dios, no temas, ¿ves? No temas. Lo que Pedro temió y se hundió, quitó la mirada y se hundió. Y aquí ves como dice en Isaías, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Dios te bendiga. Que la luz del Padre que es Jesús sea en tu vida.